Hola colegas, en esta ocasión vamos a centrarnos en un problema muy común y recurrente, la retroalimentación o feedback. Esto nos ha sucedido a todos y aún a los más experimentados en algún momento. ¿No te ha pasado que asistes a un evento o concierto de gran magnitud y en el escenario se encuentran 10 micrófonos o 20 o 30 y a un volumen muy alto y no te encuentras con ningún feedback y sales del evento asombrado? Este ingeniero es buenísimo, ¿cómo le hizo? Pues sí, todo esto lleva a un proceso que incluye a varios actores y también factores, y de los cuales vamos a platicar. Te sugiero veas todo el video, ya que te mostraremos unas técnicas muy pero muy buenas e importantes que mejorarán tu mezcla considerablemente. Así que no te vayas y suscríbete, porque vienen más temas importantísimos. En un siguiente video hablaremos de la mezcla en vivo, así que suscríbete. Los acoples se producen por procesos de realimentación, también llamada en inglés feedback. Cuando el sonido de los altavoces supera el sonido que entra originalmente en los micrófonos, se produce el acople. ¿De qué depende? Primero, del nivel de ganancia acústica. Cuanto más nivel le demos a nuestro sistema, mayor será la probabilidad de acople. También, nivel de la fuente. Cuanto más fuerte entre, por ejemplo, una trompeta o más alto se cante, menor será la ganancia necesaria y menores las posibilidades de que ocurra un acople. Reverberación. Cuanto mayor sea la reverberación, mayor será el nivel de presión y por tanto la probabilidad de acople. Distancia de los micrófonos a los altavoces. Cuanto más lejos, mejor. También la distancia de las fuentes a los micrófonos. Cuanto más cerca esté, por ejemplo, la trompeta o el cantante o un orador al micrófono, mayor será el nivel registrado por el micrófono y por tanto será menor la ganancia necesaria y la probabilidad de acople. También la directividad de los micrófonos. Cuanto más directivos sean, menor reverberación recogerán y por ello menor será el nivel general recogido y la probabilidad de acople. También la respuesta en frecuencia de micrófonos y altavoces. Si existen picos en la respuesta en frecuencia de cualquiera de ellas, esas frecuencias tenderán a mostrar acoples las primeras. También la posición, los modos acústicos de una sala o las interferencias entre altavoces pueden causar acoples en unas posiciones y en otras no. Pero, ¿cómo evitarlo? Podemos tomar estas sugerencias. Nivel de ganancia acústica. Como es bien sabido, cuanto más bajo llevemos el sistema, menor será la probabilidad de acople. De igual manera, cuando menos nivel llevemos a los monitores de escenario, pues será mejor. Tú sabes que a veces eso es imposible y te piden más y más monitor y que se escuche más fuerte en sala, ¿verdad? Nivel de la fuente. Es importante concientizar al orador que hable de manera fuerte, que no susurre. Si se puede, y que se acerque al micrófono lo necesario. Tampoco que se lo coma, ¿verdad? Pero sí una distancia necesaria. Todos estos consejos sirven para todos, menos si trabajas para Luis Miguel. Claro, tú sabes, se pone el micrófono a la cintura y todo. ¿Y dile algo? No, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Reverberación. Normalmente no hay nada que podamos hacer si vas a trabajar en un lugar así con mucho rebote. Aunque si la reverberación es muy alta e impide un sonido de calidad, podemos intentar que se cambie. No sé, poner algunas cortinas detrás o en las paredes, abrir puertas, ventanas, etc. Distancia de los micrófonos a los altavoces. Cuanto más lejos, mejor. A veces necesitaremos mover los altavoces hacia la audiencia o hacia afuera del escenario. Los huecos de cobertura que pueden surgir se pueden cubrir con pequeñas cajas al borde del escenario o sistemas de relleno inferior, downfills, que cuelgan del sistema principal apuntando hacia abajo. Directividad de los micrófonos. Podemos huir de los micrófonos omnidireccionales y usar super o hipercardioides, aunque hay que tener en cuenta
que en cuanto más direccional sea el micrófono, más crítico es el posicionamiento. Un pequeño movimiento hacia un lado nos puede situar fuera de la cobertura del micrófono. Respuesta en frecuencia de micrófonos y altavoces. Utilizando un analizador de espectro podemos alisar los picos. Para el sistema principal utilizaremos un micrófono de medida y un analizador, idealmente de alta resolución, combinado con un ecualizador paramétrico que nos permita ajustar los filtros de corrección a la frecuencia y anchura exacta de los picos. Si no disponemos de estos medios, usaremos un analizador de tercio de octava, normalmente llamado RTA, y un ecualizador gráfico de tercio de octava. Para los ajustes rápidos en tiempo real, siempre podemos tener un ecualizador gráfico independiente de que los picos del sistema hayan sido allanados con un ecualizador paramétrico. Para el sistema de monitoreo podemos usar el micrófono de escenario como micrófono de medida, puesto que de esta manera tenemos en cuenta la respuesta en frecuencia del micrófono y el altavoz. La posición. Evitemos usar más de un monitor para cada artista, de lo contrario habrá muchas diferencias de respuesta en frecuencia entre posiciones, por la interferencia entre los monitores, y será difícil ecualizar para eliminar los acoples. Si hay que utilizar dos cajas para el monitoraje de un artista, es preferible poner las dos cajas juntas y anguladas. Ahora veremos la ecualización contra los acoples y exterminadores de acoples. Hemos comentado ya que los sistemas se deben ecualizar para evitar los picos de frecuencia. Eso ya nos dará unos cuantos decibelios más antes de que ocurra la realimentación. Cuando esto ocurre, a veces se intenta exprimir la ganancia antes del feedback y se recurre a filtros de muesca, llamados notch. Estos son filtros muy estrechos con mucha atenuación. La idea es afectar a un número mínimo de frecuencias para que la respuesta en frecuencia quede lo más inalterada posible. O sea, son picos muy delgaditos. El problema con los filtros tan estrechos es que cuando cambian las condiciones atmosféricas, en particular la humedad, cambia la velocidad del sonido. Así los acoples se moverán ligeramente en frecuencia y los filtros estrechos ya no se atenuarán. ¿No te ha pasado que llega la banda, haces la prueba de sonido, analizas todo, lo ajustas y ya cuando regresa la banda en la noche a tocar, empiezan a salir esos chillidos? Es exactamente eso, la diferencia de temperatura, el aire, etcétera, etcétera. Para ajustar estos filtros de muesca, o en su defecto, un ecualizador de tercio de octava para minimizar los acoples. El proceso que se sigue es el de ir subiendo paulatinamente el nivel del sistema hasta que ocurra el primer acople. Atenuaremos esa frecuencia y continuaremos el proceso. Normalmente se atenuarán solo las 3 o 4 primeras frecuencias de acople, puesto que a partir de ahí se asume que hemos llegado al límite de ganancia del sistema. En los últimos tiempos se han popularizado los exterminadores de feedback. En estas unidades unos filtros fijos de muesca se ajustan automáticamente a medida que vamos subiendo el nivel del sistema. Otros filtros de muesca son automáticos y están disponibles para detectar un acople y aplicar un filtro adecuado. Las limitaciones de estas unidades en cuanto a los filtros fijos son, como ya hemos comentado, que los acoples se pueden mover ligeramente en frecuencia y desincronizarse con los filtros. En cuanto a los filtros flotantes, a veces pueden confundir una nota sostenida de un instrumento o una voz con un acople, lo que no suele ser muy del agrado de algunos músicos. En general, es preferible un buen diseño y linealización del sistema antes de recurrir a estos parches digitales, aunque pueden ser útiles en determinadas circunstancias. Un correcto diseño, como un análisis, una buena mezcla, una estructura de ganancia adecuada, micrófonos correctos, etcétera, etcétera, te evitará problemas y dejarás muy satisfecho al público y al artista. En la segunda parte de este tema vamos a hacer un análisis y ecualización de un equipo en una sala de conciertos. Vamos a hacer paso por paso este análisis. Y también vamos a hablar del monitoraje, de los factores y el modo de colocación. También vamos a ver cómo eliminar los acoples manualmente. Así que no te pierdas la segunda parte de este tema. Suscríbete y espera el siguiente video. Déjanos tus comentarios.